Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un caballo esqueleto, donde mi misión es hacerme fuerte para poder derrotar al dragón que nos puso la maldición y poder volver a ser un caballo normal. Pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejarte like y comentario que sería un bonito apoyo. Querida madre, ¿qué nos pasó? ¿Por qué somos esqueletos? Madre, quiero salir en aventura para derrotar a ese dragón y romper la maldición. En el día 1 comenzaría consiguiendo madera, después minaría roca para crear mis primeras herramientas. Madre, juro que me volveré fuerte y te salvaré de esta maldición. Después de despedirme de mi madre, inicié mi viaje. Luego llegaría a una aldea en el desierto donde conseguiría comida para la aventura. En el día 2 encontraría en la aldea este cráneo, donde más adelante me daría cuenta para qué sirve. El primer cráneo llamado Alba. Después me fui a minar hierro, carbón, ya que necesitaba crearme mi primera armadura para la aventura. En el día 3 ya sería un caballo esqueleto adulto. Luego me pondría a talar muchos árboles para comenzar a crear mi casa. En el día 4 comenzaría a limpiar la zona. Una vez limpiada la zona comenzaría la construcción de mi casa. Del día 4 al 11 estaría ocupado construyendo. Dale like y suscríbete si te gusta tu casa. Aquí volvería a la mina porque necesitaba conseguir hierro, carbón, oro, diamante y más. Todo esto tomaría del día 11 al 20, para que no se haga aburrido lo pondré en cámara rápida. En el día 21 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Luego me pondría a crear las librerías para poner la mesa a nivel 30. También crearía un yunque. Aquí crearía faroles para después ponerme a iluminar toda la casa para que no aparezcan mods. También me pondría a encantar mi pico y toda la armadura. Después comenzaría a construir el portal al Nether para ir a conseguir nuevas cosas. Una vez dentro del Nether tendría que ir a buscar la fortaleza de los Blades. En el día 22 encontraría la fortaleza de los Blades más adelante del portal, donde solo la investigaría para llevarme todos los cofres de la fortaleza. En el día 23 me pondría a recolectar piedra alma, la necesitaría para más adelante. Después me encontraría con una mini fortaleza donde conseguiría un segundo cráneo. Este cráneo era el de la resurrección. En el día 24 ya estaría guardando
explorando todo, pero los cráneos los dejaba en un cofre aparte. Después saldría a explorar un poco ya que necesitaba descubrir para qué eran los cráneos. En este árbol encontraría una fortaleza escondida donde solo me llevaría este libro de Fortuna 3. Bueno, del día 24 al 31 estaría investigando para descubrir para qué sirven los cráneos. Además de eso, mientras explorabas iba conociendo nuevos biomas, por lo que el viaje me serviría para conocer más el mundo, además de que tenía la esperanza de tener mi primera batalla. En el día 31 llegaría a este bioma de hielo, donde más adelante me encontraría con una bestia. Oye tú, ¿qué haces en mi territorio? Te convertiré en un cubo de hielo y te trituraré. Me parece una buena oportunidad para comenzar a entrenar, con gusto pelearé contigo. Si crees que puedes derrotarme, que comience la batalla. Y así comenzaría mi primer batalla versus Winterjaw, una bestia de hielo que estaba preparado para derrotarme, pero yo no me daría marcha atrás. Quería demostrar que tenía lo necesario para volverme más fuerte. Entre más seguía batallando, más sentía que me hacía fuerte, pues tomaba experiencia de esta batalla para seguir mejorando en la siguiente. Al final lograría derrotar a Winterjaw. Después agarraría todo lo que soltó. Luego de eso encontraría la tercer calavera y dentro del cofre muchas cosas, así que me lo llevé todo. En el día 32 ya estaría guardando todo. Luego de guardar la tercer calavera del Señor del Mar, pasaría algo raro. Aparecería un libro con unas instrucciones de cómo usar las calaveras. Después de leer el libro me puse manos a la obra de hacer lo que dice. Primero tendría que abrir el hueco en la tierra. Después llenaría el piso con tierra de alma. También pondría las calaveras en la tierra. Y finalmente me encerraría con Skillbrick. Una vez cumplidos los pasos encendería el fuego. Y luego se pondría un poco oscuro. Comenzaría a sentirme un poco extraño. Sentía como una gran energía. Los cráneos se metiera dentro de mí, sintiendo una fuerza que jamás había sentido. Al final me convertiría en un caballo esqueleto de 3 cabezas muy fuerte. Una vez aprendí a transformarme, volvería al Nether para recolectar mucha experiencia para mejorar mi armadura y armas. Todo esto lo haría del día 34 al 41, pero te lo pondré en cámara rápida mientras te invito a darle like y suscribirte si llegaste hasta aquí. En el día 42 estaría guardando todo el cuarzo. Después encantaría el pico y me saldría un buen encantamiento. Después volvería a las minas para ir a conseguir mucho oro, lapizuli, diamante y nuevos minerales. Todo esto tomaría del día 42 al 50. Para que no te aburras, lo pondré en cámara rápida. En el día 51 estaría guardando todo lo que conseguí. Después me crearía un hacha de amatista, una espada y armadura de diamante. Bueno, aquí me pondría a encantar la espada y toda la armadura de diamante. Así ya estaría un poco más preparado. También crearía 2 arcos y los encantaría para tener un buen encantamiento. En el día 52 saldría de nuevo en exploración para seguir buscando rastros del dragón que nos puso la maldición. Del día 53 al 60 estaría investigando, buscando pistas sobre el paradero del dragón, pero no encontraría nada sobre él. Solo me la pasaría explorando, pues el dragón no estaba en estas zonas. Lo único que hice en estos días fue investigar y conociendo nuevos lugares, hasta que en el día 61 encontraría algo. Encontraría una especie de hueco donde estaría mi segunda batalla esperando. Amigo Winterjaw, ¿eres tú? No, espera, no lo eres, solo eres el que lo derrotó. Siempre le dije que no se metiera con nadie, pero eso no importa ahora, ¿o sí? Te destruiré y vengaré a mi amigo. Oh, eres el amigo de él, te ves más fuerte que tu amigo. Espero valgas la pena al usar mi nuevo poder. Y así comenzaría mi segunda batalla contra Neoglaze, el amigo de Winterjaw. Ambos estamos preparados para derrotar al otro, pero yo no me rendiría, ya que con mi nuevo poder era mucho más fuerte de lo que era. Así que usaría mi nueva fuerza para ganarle, pero él también no se daba marcha atrás. Después de estar luchando y luchando seguía. Tenía la ventaja de los golpes más fuertes que tenía, al final pude derrotarlo. En el día 62 ya estaría de regreso y guardaría todo. Después me pondría a abrir un hueco profundo para crear una sala subterránea, donde pondría mi portal del Nether. Luego comenzaría a expandir la zona. En el día 63 ya tenía todo preparado para comenzar a poner mi portal y decorarlo de una forma elegante. Todo esto tomaría el día 63 al 70, ya que tendría que conseguir más materiales.
En el día 70 volvería al Nether para ir en busca de Netherita para mejorar mi armadura de diamante. Después de cavar hacia abajo llegó el momento de buscar la Netherita. Todo esto me tomaría del día 70 al 81, pero lo pondré en cámara rápida. En el día 82 estaría guardando todo lo que conseguí. Aquí me pondría a cocinar toda la nederita. Después de eso crearía los lingotes para comenzar a mejorar mi armadura. Ese mismo día saldría en exploración para ir a buscar el dragón, pero esta vez no volvería hasta que lo encontrara y lo derrotara. Del día 83 al 90 estaría explorando para ir en busca del dragón. Lastimosamente en estos días de investigación no lo encontraría, por lo que solo me serviría para descubrir algunos biomas que no he explorado. En el día 91 me encontraría con una nueva batalla, pero este enemigo no hablaba. Y no quieres hablar, entonces batallemos. Y así comenzaría mi tercera batalla. Y es que así se dice, ya que el jabalí no era tan fuerte como creía. Al final pude derrotarlo fácilmente. Del día 92 al 98 continuaría con mi exploración, ya que mi misión es encontrar el dragón y romper esta maldición, por lo que no me daría marcha atrás. En el día 99 finalmente habría encontrado el dragón, ya que este tenía una espada que emanaba una energía de maldición. Vaya, vaya, un caballo esqueleto. Eres de los que maldecí hace tiempo. Espero no vengas con la idea de derrotarme como lo hizo tu padre. Le juré a mi madre que te derrotaría, por eso estoy aquí, preparado para derrotarte y romper la maldición que nos pusiste por tu avaricia. Usaré todo mi poder para destruir. Entonces que comience la batalla final. Y así comenzaría la batalla final contra el dragón que nos puso la maldición. Por fin podía estar cara a cara con él y poder cumplir con lo que le juré a mi madre, que fue acabar con él y romper la maldición, pero no sería fácil. Las escamas del dragón hacía difícil hacerle daño. Y esa espada no era normal, daba mucho daño, pero yo no me quedaría atrás y usaría todo mi poder para derrotarlo. La batalla se alargaba cada vez más, pues ninguno quería perder, pero por mi parte jamás me rendiría, pues es el culpable que nos puso la maldición, fue él, y mi misión es derrotarlo, por eso no daré marcha atrás y lo derrotaré. Después de estar luchando y luchando, pude derrotarlo y romper la maldición, volviéndome un caballo normal. Y lo he logrado, finalmente rompí la maldición. Madre, lo logré. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy. Y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué más 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Miau.